Hola, buenas tardes compañeros y profesor. El día de hoy vamos a profundizar en el tema que actualmente pues es muy importante y se está mostrando en nuestra vida cotidiana o diaria, el cual es la violencia mediática y digital. Para que logremos entender un poco mejor esto, nos vamos a basar en tres marcos legales, los cuales son fundamentales en México, los cuales son la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Olimpia y la Ley Ingrid. La idea de este video es analizar qué obligaciones tenemos como ciudadanía, qué sanciones existen y a quiénes se dirigen estas leyes, y pues si realmente son suficientes pues para combatir tanto la violencia mediática como la digital. La verdad yo quiero que pues esto lo veamos pues no solo como un conjunto de leyes, sino pues como una reflexión sobre cómo usamos internet, cómo consumimos nosotros contenido y pues sobre esto pues qué papel nosotros jugamos en la protección de la dignidad de las personas y también de su privacidad. Ahora bien, yo voy a responder las preguntas que nos hicieron y al final yo voy a dar una pequeña conclusión sobre lo que yo entendí y base a esto. Ahora bien, vamos con la primera pregunta, la cual es ¿qué obligación tenemos como ciudadanía frente a la violencia mediática y digital? La verdad yo creo que pues nuestra primera obligación, la más básica, pues es no reproducir la violencia, ya que pues parece pues algo obvio, pero pues en la práctica o en la acción pues no lo es, ya que pues en la mayoría de casos que se presentan la violencia digital pues se sostiene porque la gente pues empieza a compartir fotos íntimas, videos privados, imágenes filtradas, burlas, humillaciones o incluso contenido sensacionalista sobre las víctimas. Actualmente la Ley Olimpia recalca la importancia del consentimiento. Si una persona no autorizó que esa imagen íntima fuera difundida o pues al momento de compartirla, pues no fue un simple error. Esto se convierte en un delito. La obligación también que tenemos es denunciar, ya que pues actualmente no basta con decir que feo o que mal, ya que pues si nosotros vemos que pues alguien es víctima de difusión de contenido íntimo o de violencia digital, pues nosotros podemos apoyar reportando las publicaciones y pues avisando pues esto a las plataformas, ¿no? Y también acompañando pues a las personas pues quien sufren estas agresiones, ya que pues las podemos orientar o las podemos ayudar a saber pues cómo iniciar un proceso legal. También tenemos un deber de educación digital. Esto significa que debemos informarnos sobre qué conductas son violencia digital, cómo funcionan las leyes, qué consecuencia tiene compartir información sin permiso y pues cómo actuar responsablemente pues en las redes sociales. A veces la gente comparte pues el contenido privado pensando pues que es un chiste o como dirían un meme, ¿no? O algo que pues ya está en internet, pero pues una sola acción, un clic puede arruinar la vida pues de muchas personas y pues este nivel de impacto pues nos tiene que obligar a actuar con ética y responsabilidad. Ahora bien, con la siguiente pregunta, la cual es ¿a qué personas van dirigidas estas leyes que analizamos? Pues cada una tiene un objetivo diferente. Por ejemplo, la Ley Olimpia va dirigida a las personas sin importar su edad, su género, su relación con la víctima o su intención. Esto incluye a quienes comparten contenido íntimo, lo almacenen, lo distribuyan o puedan amenazar con difundirlo o producen contenido sexual pues sin permiso. Esto lo puede hacer una expareja, un desconocido, un compañero del salón de clases o alguien que simplemente se encontró un celular ajeno. La ley Ingrid, en otra parte, va dirigida principalmente a servidores públicos. Estos pueden ser policías, médicos forenses, personal de la fiscalía, peritos, paramédicos o funcionarios que son los que pues tienen el acceso a la información de las víctimas, ¿no? Esto para lograr frenar el morbo y pues proteger la dignidad de las víctimas y de sus familias. En otra parte, la ley de acceso pues se dirige a las instituciones del Estado, las autoridades,
dependencias que pues deben de prevenir y atender la violencia. Estas leyes pues protegen a las personas, pero pues ponen más énfasis en las mujeres, ya que pues estadísticamente son las que más sufren este tipo de agresiones. Ahora bien, hablemos de las obligaciones y sanciones y analicemos pues si realmente son suficientes. En el caso de la ley Olimpia, como sanciones tiene que pues puede haber cárcel entre 3 y 6 años dependiendo del caso, multas económicas, reparación del daño y medidas de protección urgente. Además, esta pues reconoce la violencia digital pues como una forma de violencia sexual y psicológica. En el caso de la ley Ingrid, pues sanciona a servidores públicos que filtren imágenes sensibles, especialmente pues de las víctimas. Las sanciones pueden incluir prisión, multas, destitución, inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de la ley de acceso, esta ley establece medidas como orden de restricción, atenuación psicológica, refugios, medidas urgentes de protección, sanciones administrativas, políticas de prevención y campañas de educación. Ahora bien, ¿estas leyes son discriminatorias? Sobre esta pregunta, la violencia digital no va a desaparecer simplemente porque se castigue. Va a disminuir cuando nosotros dejemos de compartir, de normalizar, de tolerar y de callar cuando nos importa la dignidad de otra persona muchísimo más que el morbo o simplemente el entretenimiento. Bueno, para cerrar, quiero pues yo destacar que estas leyes pues representan un gran paso pues para proteger los derechos y la dignidad de las personas, específicamente de las mujeres. Las leyes tristemente pues no funcionan por sí solas. La responsabilidad también recae en cada uno de nosotros pues como una ciudadanía que somos. Si nosotros dejamos de reproducir violencia, si pensamos antes de compartir algo, si acompañamos a quien sufre esta agresión y pues si exigimos a las instituciones que pues actúen con perspectiva de género, entonces sí podremos transformar la manera en que vivimos en Internet y en los medios. Internet puede ser un espacio seguro, libre, respetuoso, pero claramente solo si lo construimos entre todas y todos. Muchas gracias por escuchar mi parte del debate. Bueno, ahora prosigo con mis respuestas, con las rondas de preguntas que se han realizado previamente. Al final de esto haré una conclusión breve para llegar a los puntos y énfasis que más destaco o que más son de la relevancia sobre el tema y sobre lo que voy a hablar pues a continuación, dando respuestas a las preguntas. Bueno, principalmente con la primera, que es la obligación de la ciudadanía. Si bien la violencia digital y mediática es un tema pues que se ha hecho muy visual actualmente y más por la inteligencia artificial y más por el acceso a internet e información que tiene tanto desde la infancia como hasta los adolescentes y adultos mayores y todo tipo de persona que tiene acceso a la información y a internet y más a la comunicación por mensajes pues por redes sociales. Ok, entonces aquí es donde entra la responsabilidad de la ciudadanía, puesto que nosotros tenemos como responsabilidad hablar de este tema, tenemos como responsabilidad el respetar la imagen de las personas, su intimidad, sus fotos, su decencia y cómo se manejan estos contenidos en los que la gente comparte o lo que la gente genera la confianza en la persona en la que está dirigida la foto o para quien compartió. Entonces, como ciudadanos tenemos que hacernos cargo de los actos, de estas consecuencias, de hablar sobre estos temas, de hacerlos visibles, que no se vuelvan tabú, porque al final del día es un problema que nos está molestando actualmente y pues por el que debemos de hablar para que ya no existan mayores casos y ya no se quede impune. De igual manera, el más importante que es respetar a las personas, porque ahí es donde parte el bien común y ahí es donde debemos de enfocarnos para evitar estos problemas. La siguiente pregunta, ¿a quién van dirigidas las leyes? Bueno, nombrando primero la ley Olimpia, que esta es en caso para cualquier persona que comparta contenido íntimo sin su consentimiento. O sea que, pues, a mi parecer, que una persona comparta contenido íntimo, ya sea porque ha decidido, es su decisión, no quiere decir que la otra persona tenga acceso a poder compartir la imagen, a poder hacer de ella lo que quiera, cuando en realidad se le está dando la confianza a esta persona de pues tener la foto o de que se le abrió
el panorama o pues sí, la confianza para mandar esta foto. Entonces esta ley Olimpia es para esas personas que comparten el contenido sin el consentimiento de la otra persona, que ni siquiera está enterada de lo que ha hecho o ni siquiera sabe de lo que pasó, de lo que sucedió. Después continuamos con la ley Ingrid, que esta específicamente es para los servidores públicos, aquellos como en el caso anterior, que filtren las imágenes de víctimas cuando éstas ni siquiera han dado su consentimiento o no están informadas del suceso. Y la ley de acceso estaba dirigida a instituciones y esta es para evitar una revictimización del caso en el consentimiento, en las cosas, pero pues principalmente dirigida a aquellas instituciones que abordan. Como tercera pregunta, obligaciones y sanciones. Ok, como bien, al aceptar pues podremos decir este derecho, porque toda la ciudadanía estamos obligados a este derecho, como pues por el mismo hecho de ser parte del Estado, por ser parte de la soberanía, estamos en un derecho, y este derecho trae leyes, normas, jurisprudencial, pero pues principal normas, leyes y derechos, ¿no? Estos que tanto tienen como una obligación como una sanción. En cuanto a una obligación se la podemos pedir tanto a nosotros como hacia parte del Estado del gobierno. Y las sanciones no necesariamente significa que sea una sanción mala o una sanción buena. Las sanciones yo las veo como una simple consecuencia de algo, ya sea en el ámbito del derecho, una sanción de tal incumplimiento, de tal cumplimiento o de tal cosa de la norma o la ley. Entonces, como tal, pues sí, es una parte que se correlaciona porque como también tenemos obligaciones, tenemos las sanciones que nos pueden causar en dado caso de hacer, no hacer o de haber hecho alguna obligación. Entonces, muy bien, como les planteo, las sanciones existen, digamos, en la cárcel, ¿no? O sea, privatizar a la gente de su libertad. Si bien estas sanciones existen, muchas veces no se llevan a la praxis o a la práctica de la vida real. Muchas veces la denuncia que presenta la persona por estos casos de compartir contenido íntimo sin consentimiento, la denuncia se queda impune, no logra llegar a los aspectos que debe de ser, las personas no hacen nada al respecto, no llega a la práctica. Si bien la norma y la ley exige determinada sanción, muy pocas veces es cuando ésta se hace acorde a como debe de ser o se hace el cumplimiento de esta en los casos que se presenta. Y como el internet avanza muy rápido y cada vez evoluciona más, pues muchas veces encuentran más dificultades en hacer más caso a estas denuncias, en hacer más caso a cómo se está llevando, puesto que normalizan tanto el tema que ya no es como que algo como que la gente exija, o muchas veces no se exige tanto. Entonces debemos de plantearnos esta sanción que se lleva a la práctica. O sea, la sanción ya existe, pero ahora hay que llevarla a la práctica. Que los tribunales, que la Suprema Corte, que aquellos jueces logren llevar esa sanción, que se lleve de acuerdo al caso y que no se vaya impune en el caso. Ahora, en la cuarta pregunta, que es si las leyes estas son discriminatorias. Yo en lo personal considero que sería discriminatoria, pero para la víctima, porque se le está generando una discriminación al no hacerle caso, al de quedarle impune, al no atentuar el caso, puesto que yo quiero meter una matriz. Si bien se sabe que el mayor índice de víctimas son las mujeres, y que en muchos casos son la víctima pues es la mujer, y sí, tristemente pues sí, porque pues la mujer siempre se ha visto que es pues se confunde que debe ser la mujer la que es de uso público y que es la que permite la imagen, ¿no? Pero sin embargo pues no debería de ser así. Entonces me regreso. Si bien sabemos que pues el mayor índice de casos víctimas son de mujeres, debemos saber que estas leyes sirven para todas las personas que han sido víctimas de algún daño donde su privacidad fue dañada y se compartieron sus fotos íntimas. Entonces, esta ley es para todo tipo de persona que se haya hecho víctima que haya sido víctima, de este caso, y que no se confunda que solamente las mujeres pasamos por esto. Es muy importante hacer énfasis porque sí,
las mujeres pasan por esto en la mayoría de veces, pero hacer énfasis que estas leyes son para todos, no necesariamente para mujer, y que las personas, por ejemplo, un hombre se sienta con la confianza y comodidad de hacer valer estas leyes que tiene para poder hacer justicia, por así decirlo, en su, pues sí, en lo que le ha sucedido, en el caso que tiene, y no simplemente aplica para mujeres. Entonces no te diría que es tan discriminatorio, más bien discriminatorio sería para las personas que se quedan impunes sobre el acto y se deja pues libre a la persona o impune a la persona que está cometiendo el delito de compartir el contenido íntimo de otras personas sin su consentimiento. Ahora, también la quinta pregunta, que es, ¿basta con sancionar? Es lo que les mencionaba anteriormente. Existen las sanciones. Con el simple hecho de que el derecho exista, existen las sanciones. Porque si no, las personas no encontrarían un límite o encontrarían una forma de, pues sí, de hacer los actos ilícitos y sin ninguna consecuencia, pues a la gente realmente no le importaría, ¿no? Porque pues ¿a quién te obliga? ¿Quién te obligaría más que una sanción a no cumplir la ley? Más que pues la autoridad por ejemplo. Pero aún así una autoridad, pues aún así las medidas que usa sancionar, ¿no? Pero bueno, para mí las sanciones sí ayudan en ese determinado punto porque ponen, como les menciono, un límite para que la gente conozca qué es lo que sucede en dado caso de que incumpla con esta obligación, con este derecho, o cometan un acto ilícito, puesto que les puede poner una barrera tanto de saber qué debo y qué no debo, porque va a pasar esto, ¿no? Entonces, se sabe que existe esto, ¿no? Y que la gente le toma la gente le tema la consecuencia de este acto. Sin embargo, la gente no lo ve como un problema. La gente pues se sabe que ya no se queda impune el delito, se sabe que ya no se sigue el proceso de la normativa del caso para que se lleve de acuerdo a una sentencia, a una sanción verdadera, una sanción que se pueda hacer pues real para que se cumpla la ley. Muchas de esas veces ya las sanciones no ayudan porque la gente sabe que no se cumple la ley y que no se hace de acuerdo a cómo es la ley. Entonces eso es muy importante. Que existe, pero llevarla a la praxis es lo importante y creo que es lo que más se ha hablado, que se lleve a la praxis, que nuestros tribunales, nuestros jueces y abogados se hagan cargo de hacer realidad esto, que muchas veces no es por culpa de ellos, sino también influye todo una parte del gobierno, porque pues el gobierno también es el que es sujeto o sea, el gobierno pone como al derecho como un sujeto, ¿no? Puesto que lo obliga o está relacionado con él para que al final del día haga lo que debe de hacer para que el gobierno pueda subsistir o pueda seguir como debe, ¿no? Como él gusta y no muchas veces por el bien común. Bueno, ahora como conclusiones de los que tengo, es que las leyes ayudan, pero al final del día es nuestra responsabilidad social. Si nosotros hablamos de este tema que es visualizar los casos de no compartir fotos íntimas, sobre informar sobre el consentimiento de compartir contenido íntimo, sobre las víctimas, sobre los casos que suceden, sobre la información que se divulga, hablar de este tema, hablar de las víctimas, de tanto cómo se sintieron, cómo siguió su caso, cómo es la forma en que lo llevan, hablar cómo sucedió y no normalizar entre la gente que esto queda como impune, sino hablar, pues sí, de cómo como sociedad debemos respetarnos, debemos seguir un bien común, debemos saber lo que sí nos toca y lo que no, debemos saber que existen sanciones y hacer valer estas sanciones, quejarnos y quejarnos de que hagan valer esta sanción y platicar con la gente que estas sanciones quedan impunes o hablar del simple hecho del consentimiento de las fotografías, que como persona tengamos esa igual responsabilidad de compartir las fotos a personas que realmente tengamos confianza o ya en dado caso evitarlas, pero pues creo que tenemos, bueno, hay derecho, ¿no? Sin embargo, pues tristemente hay que tener cuidado en compartir esas fotografías. Sin embargo, pues sí, mucha responsabilidad en la sociedad. También en las escuelas debemos recibir educación digital, cambiar la cultura
hacer efecto en la praxis en la ley, lo que les mencionaba, y visualizar la violencia digital. Actualmente, desde muy pequeños, se tienen el acceso a la información al Internet súper variada y pues muchas veces las madres no se dan cuenta en qué accesos de información tienen, dónde están o qué se integran. Incluso muchas veces en las mismas redes sociales es donde los niños, si bien tú estás viendo que está viendo caricaturas, en algún punto de ese aspecto de redes sociales hay estudios donde me parece que cada 35 scrolls, se aparece algún contenido sexual. Entonces ese contenido a la información para generar una buena cultura de intimidad, de intimidad sexual o de fotos sin consentimiento o que la misma persona ni sabe, ver qué acceso a información están teniendo los niños, los adolescentes, las personas, los adultos mayores, todo tipo de clase de edades, porque pues esto no perdona y pues hay que tener un acceso a información controlado y bien estandarizado para que no salga de control. Y por último, que como sociedad nos comprometamos a pues así a mantener y a hablar de este tema, que no se quede impune, tener una, como les digo, en toda esta plática, bueno, en todo este sector de respuestas y preguntas, tener un respeto hacia las propias personas y un bien común, no abusar de la confianza y si no dado caso que se abuse de la confianza, hacer exigir nuestros derechos de la manera en la que sea posible, pedirlo de la manera que sea posible y visualizarlo en todos lados hasta que este tema deje de ser un problema para toda la sociedad, porque no debería de ser un problema, cuidar de nuestra intimidad. Y pues eso sería todo, los dejo con mi compañera y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con el debate, es mi turno de contestar las preguntas ya anteriormente contestadas por mis compañeras, pero ahora con mis ideas, empezando por las obligaciones ciudadanas. Yo creo que como ciudadana tenemos la obligación de no reproducir violencia digital. La ley de acceso habla de prevenir y erradicar la violencia, así como no compartir fotos íntimas, videos humillantes o imágenes filtradas. También debemos de denunciar este tipo de injusticias cuando lo veamos en las redes sociales y sobre todo tener empatía y pensar en el daño que les podemos provocar a las personas al compartir este tipo de contenido. ¿A quiénes van dirigidas este tipo de leyes? Van dirigidas a varias personas, especialmente a las personas que ejercen este tipo de violencia digital, que son las personas que comparten el contenido íntimo, a servidores públicos como es la ley Ingrid, a instituciones que protegen la dignidad de las víctimas y aunque están enfocadas especialmente a proteger a mujeres, también sirven para cualquier persona que sufra esta violencia digital. Con obligaciones y sanciones, las leyes establecen sanciones claras como la cárcel, multas o medidas de protección. La ley Olimpia es fuerte en este aspecto, al igual que la ley Ingrid, pero ¿son suficientes? Yo creo que no. Son un paso necesario, es un aspecto bueno, pero no son suficientes, ya que falta mucho en educación, en cultura, cultura digital y prevención. ¿Y son discriminatorias? Yo creo que no. En sí, este tipo de leyes van enfocadas a las mujeres porque son quienes más han sufrido históricamente este tipo de violencia digital, pero no es discriminación. Es justicia para un grupo vulnerado. Y si en el futuro otros grupos lo necesitan, yo creo que también deben de recibir protección diferenciada. ¿Basta con sancionarlas? Yo creo que no, definitivamente no. Las sanciones pueden ayudar, pero no cambian la cultura digital. Necesitamos de campañas de educación, de concientización, de la violencia médica y digital se deben de sostener culturalmente, no solo legalmente. En conclusión, yo creo que para mí estas leyes son un gran avance, pero la solución real va a llegar cuando dejemos de normalizar este tipo de violencia y entendamos que cada clic puede afectar la vida de alguien. Esto sería todo de parte de nosotras.
Esperamos que les haya gustado y gracias por su atención.